En el caso de nosotros tenemos una pregunta, cuando, ¿qué sucede o a quién acudir en el caso de la contratación de jornaleros agrícolas que llegan aquí al Estado, que no dominan el idioma? Entonces trae un intérprete y el intérprete es el que ha usado, es el que ha enganchado a la gente y llegan con falsas expectativas a laborar en los campos agrícolas. ¿A quién o cómo tengo que proceder en un determinado momento para denunciar o manifestar la trata de personas en este caso? Muy bien, muchísimas gracias por su pregunta. Aquí me van a conseguir el teléfono del 01800. Ustedes, en cuanto visibilicen una conducta de este tipo, como la que marca nuestro compañero en Sonora, el número es 01800. A ver, aquí está Marian. El número se lo vamos a poner ahorita, pero independientemente de eso, antes que nada, nosotros como funcionariado público, a la Fiscalía o a la Procuraduría Estatal, tendríamos que dar aviso de manera formal para que la responsabilidad de todo caso, si es el programa de jornaleros agrícolas, no se quede en el programa. Ahorita, por ejemplo, justo el informe de la CNDH en el caso de Michoacán, lo que nos dice es que el programa no se identificó y no se hizo nada. Una manera de nosotras, de formal, y está en el protocolo que les hablaba ayer, que se los vamos a compartir, se los vamos a hacer llegar. Si detectamos o identificamos cualquier situación que se visibilice como un tema de trata, hay que informar a la autoridad que le corresponde, que en este caso sería la Fiscalía. Por otro lado, tenemos el número ya directo cuando identifiquemos una víctima y no un caso dentro de nuestros programas, sino una víctima, que les vamos a poner, terminando la plática de Olga, el número de la línea binacional, donde se puede marcar, ya sea desde Estados Unidos o desde México, cualquier situación de trata. Ellas ya están totalmente vinculadas con las fiscalías estatales y con la Fiscalía y con la Procuraduría General de la República para hacer las investigaciones correspondientes. En el caso de el intérprete o la persona intérprete, también ahí podríamos pedir a las fiscalías que envíen, cuando tenemos dudas si la persona que está interpretando está haciendo la interpretación, ya sea en lengua de señas o en la lengua originaria de alguna de las personas, podemos pedir a las fiscalías que nos apoyen con un intérprete o a los tribunales de justicia. En algunos casos, y ahí les haríamos también llegar los datos, en algunos casos en las instancias de las mujeres, en las entidades federativas, a través del programa PAIMEC, tenemos personal especializado originarias de algunos pueblos indígenas bilingües. Entonces también podemos apoyar en ese caso para poder detectar si quien está interpretando muchas veces es la persona que capta, que puede ser el explotador o el tratante, no necesariamente siempre es trata, pero desde luego hay un delito intermedio, el cual la Fiscalía tendrá que investigar. Entonces, les vamos a dar, ya lo está preparando el área para hacérselos llegar. No tenemos los correos de todas las personas que están tomando el taller, pero sí tenemos el contacto de nuestro equipo Indesol en las entidades federativas, quienes van a recibir el protocolo que tiene la Comisión Intersecretarial, van a recibir el directorio de los albergues y refugios en materia de trata. Son 13 en todo el país, no son muchos, pero se los vamos a hacer llegar para que sepan con quién vincularse. El directorio de organizaciones de la sociedad civil que tenemos en las entidades federativas, que pueden ayudarnos, apoyarnos tanto con la capacitación como con la detección, identificación y atención a las víctimas. Entonces, esos documentos se los hacemos llegar a la IMEF para que lo compartan con sus equipos y a la delegación para que lo compartan con las personas de la delegación. Gracias. El número de la línea binacional es desde México 01800 55 33 000. Desde Estados Unidos 1888 3737 888. Es importante sí dar también el número de Estados Unidos, porque muchas de las personas que están trabajando hoy en México pueden terminar en situación de trata en Estados Unidos, y la línea trabaja de manera conjunta. Gracias. Muchas gracias a Marian. Sinaloa.
expertísima en trata de personas también. A ver, Sinaloa. Ay, Nayarit. Ya, Jalisco, sí. Bueno, a ver, Nayarit. Hola, buenas tardes. Soy María Alejandra Estrada, vengo del Instituto de la Mujer Nayarita, y mi pregunta es que si se tienen las estadísticas actualizadas de la trata, de los niveles de trata de personas por estado. No tenemos nada de eso. Nada de eso. Y digo, hay estados con alta incidencia de trata de personas, ¿sí? Voy a tratar de pasarles las últimas estadísticas, cuáles serán las más confiables, pues digamos, les voy a dejar, ¿no? Les voy a investigar las estadísticas del Secretariado Ejecutivo y les voy a investigar las estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero acuérdense que las estadísticas son muy variables. Ahora, hay estados de alta incidencia y hay otros estados de menos incidencia, pero yo les voy a hacer llegar toda esa información. Ok, gracias. Jalisco. Gracias, Jalisco. Buenos días. Ahora sí, Jalisco, bravo. Simplemente con una inquietud, nos interesaría saber si en México hay un programa o una política pública efectiva de testigos protegidos que estén dando resultados en términos de desmantelamiento de bandas de trata de personas. Ay, pues bonita pregunta. Ayer lo comenté, la figura del testigo protegido es una figura que nace a partir también del derecho penal anglosajón y que puede llegar a dar muy buenos resultados, pero también es una figura muy controvertida porque puede ser usada, ¿sí?, para lograr ciertos fines, y hay muchas gentes en prisión por declaraciones de testigos protegidos, y son declaraciones que no se apegan a la verdad o que no se apegan a los parámetros que debe de tener la identificación y la validez de un pronunciamiento en el caso de ser testigo protegido. Muchas personas lo pueden usar para el simple hecho de que se les condone su pena y pueden inculpar a personas inocentes. Entonces, como todos los instrumentos de derecho penal que se tienen, pueden ser magníficos, o sea, si son usados adecuadamente y con personal capaz y con personal acreditado profesionalmente y éticamente, pueden ser grandes aportaciones para desmantelar el crimen organizado. Ahora, si esto no se usa con pulcritud, con ética y con profesionalismo, pues puede corromperse tremendamente. Yo sí pienso que el indicio de un testigo, de la declaración de un testigo protegido, tiene que tener varias ramificaciones. Es decir, no puedes meter a alguien a la cárcel o captar a alguien, sino nada más con el puro dicho del testigo protegido, sino que tiene que ser un elemento más de la investigación. Y efectivamente, bueno, pues sí hay testigos protegidos, no sé en qué porcentaje en nuestro país. Algunos han dado muy buenos resultados y otros también pues han sido un chasco, la verdad. Muchísimas gracias por tu pregunta. Nayarit. Sí. Gracias. Chihuahua. Ya pasaron, Nayarit, muchas gracias. Nayarit, ya vamos con Chihuahua. Chihuahua, hola Chihuahua. Chihuahua. Hola, buenos días. Hola Chihuahua.
no están siendo explotadas, qué ha pasado con ellas, dónde están, cómo vivieron ellas o ellos su proceso y qué se sabe de ellos. También la pregunta de un tema de ayer, 3.000 mujeres se vienen detectadas en Japón, en Asia, entonces, si se ha detectado qué se ha hecho con ellas para poderlas rescatar o qué han podido implementar con ellas. Bueno, sin duda sí hay casos de éxito de víctimas que han salido adelante, que han vuelto a reconstruir su proyecto de vida y que lo están haciendo muy bien, pero yo creo que para la reinserción de las víctimas, sobre todo del delito de la trata de personas, los mecanismos que más han funcionado son los mecanismos de justicia restaurativa, en donde no se estigmatiza, no se estereotipa y la víctima puede volver a su comunidad de origen y brindándole todos los mecanismos que la justicia restaurativa da para que las víctimas puedan recuperar su proyecto de vida. En el caso que tú mencionabas de Japón, bueno, pues claro está que hay muchas víctimas que ahorita están siendo explotadas, que ahorita están siendo tratadas, trasladadas, enganchadas, etcétera, y que necesitamos crear instrumentos de mayor fortaleza para perseguir y combatir el crimen de la trata de personas. Pero sí, por supuesto que sí, yo sí creo en la reinserción de las víctimas, es muy importante siempre que estén en una situación de víctimas, es decir, es una situación pasajera. A mí el término de sobreviviente no me gusta mucho, porque se hace muy estigmatizante, pero con mecanismos de justicia restaurativa está probado que las víctimas pueden volver a recuperar su proyecto de vida. Muchas gracias. Tlaxcala. Hola, ¿qué tal? California. Buenos días. Vamos a Tlaxcala. Tlaxcala. Bueno, ok, va la pregunta. Sí. Bueno, primero, manifestar que realmente estamos, bueno, en el caso particular, desde el grupo de trabajo donde analizamos el tema de la trata aquí en el Estado, estamos muy de acuerdo con el enfoque de estudio y atención desde una perspectiva comunitaria. Eso me parece excelente. El tratar el tema desde la raíz es muy importante. Y en base a eso, mi pregunta va: ¿cuál es su opinión respecto a la necesidad de que los operadores de justicia puedan incorporar estudios de carácter antropológico social con perspectiva de género que nos permitan entender este contexto patriarcal en donde surge el fenómeno, que nos permitan entender estas relaciones desiguales de poder, hombres-mujeres, esta violencia de género, y que también ello permita el poder entender esos términos que pudieran ser un tanto confusos, como mencionaba, como en el caso del sometimiento o el libre ejercicio de la voluntad, entender también el porqué, el ejercicio de la prostitución, el consumo de la prostitución, etc. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, a mí me parece de la mayor importancia. Todas las disciplinas, yo diría casi todas las disciplinas sociales, tienen que ver con la trata de personas. Y por supuesto que se tiene que trabajar aún más en estas cuestiones que tú mencionas, antropológicas, sociales, culturales, que han incidido en esta forma de explotación y que por supuesto en esta desigualdad, ¿no?, patriarcal que hemos vivido durante tantos y tantos siglos, y que tenemos que volver a reconstruir, ¿no? Y reconstruir, pero siempre de la mano de lo masculino, ¿no?, para caminar juntos y a la par en igualdad de derechos. Y claro que sí, yo siempre insisto en que la trata se le tiene que ver desde múltiples visiones. No es lo mismo la visión de un antropólogo o antropóloga, de un sociólogo o socióloga, de un psicólogo
psicóloga, y justamente esta multidisciplinariedad en el fenómeno de la trata de personas, multidisciplinariedad general, ¿sí? Partiendo de políticas públicas generales, con órganos multidisciplinarios, pero después con órganos ya que estén ahí en la comunidad y que vivan y vean cómo se comporta la trata, el fenómeno de la trata de personas en sus comunidades, para poder formar mecanismos de prevención, de detección de la trata de personas, de investigación, persecución y reinserción. Solo así vamos a acabar con, no solo con la trata de personas, sino también con las relaciones de desigualdad que hemos tenido entre hombre y mujer. Muchas gracias, Tlaxcala. Seguiré Yucatán, por favor. Yucatán, con tu pregunta. Yucatán, sí, como no, muy buenas tardes. Soy el licenciado Mario Salas, vengo del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán. Sí. Saludamos a toda la República. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera que usted nos haga el favor de hacer más énfasis en los medios comisivos de este delito del cual estamos tratando. Y dentro de estos medios comisivos, ¿cuál es el que tiene más importancia, cuál es el más sobresaliente para poder reconocerlo con mayor facilidad para las personas que no tenemos a lo mejor mucho contacto con este tipo de fenómeno penal? Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Yucatán. Bueno, pues yo les quisiera decir que para mí, desde mi punto de vista, los medios comisivos, bueno, claro que son, ya lo hemos visto, es el corazón de la trata de personas. Sin los medios de comisivos no hay trata de personas. Y a mí me parece que el medio comisivo más importante podría ser el engaño que se ejerce sobre la víctima para lograr que la víctima acepte, ¿no? Y que el vicio del consentimiento justamente no esté acorde, con excepción de las niñas, niños y adolescentes, recuerden, en donde el consentimiento de la víctima no es excluyente de la responsabilidad penal. Pero bueno, pues todos los medios comisivos son importantes, pero el corazón de la trata de personas, para llegar a cometer el fin de la explotación sexual o del trabajo servicio forzado o otros modalidades de la trata de personas que hemos estado viendo aquí, a mí me parece que es el engaño que se le hace a la víctima para que después sea explotada. Me parece que es el más importante. Gracias, Yucatán. Seguiremos con Tamaulipas, por favor. Tamaulipas. Hola. Hola, Tamaulipas. Hola. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, a partir de esta como difusión que se ha hecho para la prevención de la trata, he tenido con varias personas que me han preguntado cómo denuncian. Bueno, está el número. Sin embargo, mucha gente puede ver que hay trata o como algún indicio, pero no se atreven a denunciar por el hecho de tener miedo de qué es lo que puede pasar, si alguien les está vigilando o cómo lo hacen. Bueno, lo que yo he dicho es que la denuncia es anónima. Sin embargo, no sé si existe algún garante para quien denuncie que efectivamente es anónima, y cómo puede estar en sintonía la ciudadanía de cómo va esta situación que denunció sin que se vea directamente involucrada en el asunto. ¿Existe algún protocolo o algo que nos garantice que si denunciamos, tanto servidoras públicas como ciudadanía, estamos protegidas? Pues bueno, efectivamente, como nos acaba de mencionar Marian, nos dio todos los datos para hacer una denuncia anónima. Ahora, protocolos como tal no hay de resguardo a las personas que denuncian, ¿sí? Pero bueno, partimos de la base que de las autoridades y de los servidores públicos, ¿verdad?, tienen la sensibilización para no comentar o no decir de dónde proviene la denuncia. Es lo único que yo te podría decir, porque no se cuenta con un protocolo, y aunque se contara con un protocolo de actuación para resguardar los datos del que denuncia,
pues puede ser violentado por una persona que no tiene ética dentro del servicio público, ¿no? Pero sí la denuncia me parece importantísima, la denuncia es anónima, la maneja, los datos me parece que se los queda el Consejo Ciudadano. A ver, aquí María nos va a hacer alguna acotación al respecto. En el caso de la línea telefónica, la denuncia es totalmente anónima, a menos que la persona que esté denunciando quiera dar su nombre o quiera participar en el proceso. No se toma ni siquiera el dato del teléfono donde se está llamando, ni siquiera se toma el dato del teléfono donde se está llamando, y sin embargo, al día de hoy yo creo que la mayoría de los operativos, y se los digo estando cerca de los procesos, han sido por esta línea telefónica, y ustedes quedan totalmente resguardadas de datos. Por el otro lado, en el caso de las fiscalías y de las procuradurías, también hay denuncia anónima. Tienen líneas, la misma FEBINTRA, ahorita les vamos a poner todos los datos, también tiene línea anónima de denuncia. En el caso de las entidades federativas tendrían que tenerla cada una. Y lo que hacemos en algunas ocasiones es un mecanismo para esta denuncia anónima donde identificas algunas personas con las que puedes hablar, que están metidas, organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que saben muy bien el proceso, que conocen muy bien la problemática que significa la trata de personas y que son ellas las que nos pueden ayudar a veces a que esta denuncia anónima tenga un seguimiento. Entonces, ese directorio que nosotros les vamos a pasar de organizaciones, les vamos a marcar cuáles son de atención, cuáles dan acompañamiento jurídico y cuáles las pueden orientar y cuáles nos pueden orientar para no tener que quedar en riesgo ninguna de las personas. Lo mismo en las autoridades, en todas las entidades hemos identificado, y digo hemos identificado, no nos corresponde como Indesol, pero como persona, son muchos años trabajando con este tema, y en todas las entidades hay personas que conocen muy bien los procedimientos y que podemos vincularnos de manera directa con ellas dentro de las instituciones, y van a también a recordar muy bien los datos de quienes están denunciando. Pero ante cualquier duda, ante cualquier miedo, la línea binacional de verdad es totalmente anónima y está fiscalizada. Entonces ahí no lo duden. Llamen y digan todo lo que tengan que decir. Y tengo otra pregunta respecto al presupuesto que mencionaba, de que me parece que eran 460 millones para la restauración. No, yo creo que ahí se dio un malentendido. Estaba yo hablando de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que empezó con 400 millones de operación, ¿sí?, para la Comisión Ejecutiva y 1.000 millones para el fondo. Pero es para los delitos en general, no nada más para la trata de personas. Sí. Si tenía esa duda, por ejemplo, si entraba en lo que es el pago de los abogados y abogadas de oficio que mencionabas ayer respecto al seguimiento de los casos, a si requería algún tipo de terapia psicológica, algún tipo de situación monetaria para continuar con la vida diaria de las víctimas, si eso estaba contemplado dentro del presupuesto que se mencionó ayer, y cómo era la repartición de ese presupuesto, si son en proyectos federales, si son para organizaciones civiles, o si solo era para la Comisión de Atención a Víctimas. Sí, eso lo vamos a ver más adelante en lo que es la Ley General de Atención a Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva, para que ya les quede claro a qué tienen derecho las víctimas, entre ellos es a un asesor jurídico. Ok, gracias. Gracias, Tamaulipas. Vamos con Sinaloa. Buenos días. Hola, Sinaloa. Sí, perfecto. La pregunta en relación a los 90 días de la atención que requiere la víctima para poner denuncia para estar preparada, ¿no? Y el de que mencionó que hay que tener compromiso con ellas y a las 3 de la mañana entra en crisis, a las 3 de la mañana hay que estar en disposición para atenderlo. Significaría entonces que estamos hablando de que las víctimas requieren encontrarse en un centro, en un refugio o algo para su atención. Sí, claro, lo ideal es eso. Y que pasaría también pues el caso de las víctimas que
Por razón se mostró el detenido y se requiere pues, inmediatamente su declaración, no reparar los 90 días. Sí, claro, mira, los 90 días yo lo mencioné porque está en la ley modelo contra la trata de personas de la ONU. No lo tenemos en nuestra ley general. Los 90 días de reflexión se planteó como una reforma, sí, legislativa para lograr esos 90 días, pero no ha pasado la reforma. Y efectivamente, como dices tú, es lo ideal, bueno, lo ideal son los 90 días de reflexión de la víctima, si es que lo requiere o no, pero hay casos de extrema urgencia, ¿no?, que ya los platicábamos ayer, y algunos tips que les pasó la doctora Teresa Robles para tratar de dar un poco de contención a la víctima y tratar de escucharla y llevarla de inmediato a la agencia del Ministerio Público para que pueda estar en condiciones de rendir su declaración y solicitar un psicólogo. Y ahí tendrían que hablar a la Comisión Ejecutiva del Estado, ¿no?, para que envíe psicólogos y les dé contención y atención a la víctima de trata. A lo que yo me refería es que todos los servidores públicos, y es un principio general que, bueno, pues yo siempre lo digo y es de ética como victimóloga, que bueno, pues que tratamos con víctimas, pues que la víctima lo que necesita es tener confianza en la persona a la que le ha contado su caso, con la persona que le ha pedido ayuda. Y bueno, pues claro que es muy difícil tratar con víctimas de trata de personas porque las podemos revictimizar en cualquier momento. Entonces siempre hay que estar presentes, a veces a horas inhábiles, pero bueno, pues depende de a lo que nos dediquemos. Yo, por ejemplo, pues me dedico, soy victimóloga y ya sé que me pueden llamar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, habrá otros compañeros que funjan como asesores jurídicos, etcétera, cada quien en su rol, pero que la víctima nunca esté sola y que sepa que puede contar con las autoridades. Y ya ayer decía que, bueno, pues claro, la creación de más albergues, ¿verdad?, para que las víctimas puedan encontrarse protegidas en los albergues de los estados. Gracias. Gracias. Sinaloa, vamos con Sinaloa. Baja California. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, mi nombre es Marielena Martínez Roma Painé, en Baja California, en el área de Mexicali. Mi pregunta es en relación a los 7 casos que mencionaron que se lleva a cabo el proceso de la trata de personas. ¿Me podría informar específicamente en qué estados son donde se llevan a cabo esos procesos penales? Los 7 sentencias, ¿de dónde son? Baja California, Chiapas, 3 federales. Vamos a investigarlo y les pasamos el dato en un momento. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias, Baja California. Hay una sentencia en Baja California que es modelo. A ver, aquí entra Marian. Una de las primeras sentencias importantes, creo yo, está en Baja California, donde la víctima, después de todo el proceso, no es con el nuevo sistema de justicia, sino el anterior, después de lo largo que fue el proceso, la víctima se desiste de todas sus declaraciones. Sin embargo, estaba también integrada la averiguación previa y el juez conocía ya del delito, conocía bastante bien los procesos de la trata, que a pesar de que la víctima se desiste, el juez dicta una sentencia condenatoria. Creo que es un precedente importante, porque ahorita les escuchaba hablar de la declaración de la víctima en las primeras horas, que es muy importante. Sin embargo, el Ministerio Público tiene la obligación de hacer una investigación un poco más amplia que la declaración de la víctima. La declaración de la víctima en los primeros momentos no necesariamente nos dan todos los datos. Hay que acordarnos que ellas están totalmente, la mayoría, enganchadas con el tratante y no se identifican como víctimas. Entonces tenemos que hacer una investigación proactiva y demostrar nosotras
todo el proceso de la trata, sobre todo con perspectiva de género. Entonces, en el caso de Baja California hay que buscar esa sentencia porque de verdad es muy buena. El decir en qué delito y en qué momento la mujer dice no, porque además ya había sido contactada por fuera, amenazada otra vez, y el juez lo entiende y dicta la sentencia. Qué bueno. ¿Quién más? Seguiría San Luis Potosí, por favor. San Luis Potosí. California, última pregunta. Entonces, ¿por qué Baja California, sí. Baja California, gracias, buenos días, buenas tardes para ustedes. Mi nombre es Laura Dávila, enlace de Mexicali del programa CAIMEC, Baja California. Hace rato usted comentaba un aspecto muy importante e interesante que tiene que ver con la labor social que se da dentro de lo que es la comunidad que practica el comercio sexual. Si bien es cierto, son personas que se protegen, usted lo decía hace un momento, para justamente no ceder dentro de la misma de otras personas o por lo menos minimizar. Me parece que, o alcanzo a ver, que se conjugan los factores de riesgo. Si bien es cierto, el factor de riesgo también se alinea al factor de protección. Entonces mi pregunta sería, y bueno, podemos considerar dentro de todo que son personas resilientes en ese contexto, ¿no?, de riesgo. Cabe la posibilidad, la pregunta es si es factible que se pueda hacer una investigación donde arroje datos que nos puedan decir cómo hacer o cómo le hacen para que sea una comunidad saludable y que a lo mejor se pueda replicar en otros espacios justamente para evitar que se den o que prevalezcan más los factores de riesgo y que sean más factores de protección entre ellas, por supuesto. Bueno, sin duda sí hay muchos mecanismos de prevención desde las comunidades para medir los factores de riesgo. A nosotros los académicos luego nos critican mucho los operadores porque dicen es que son muy académicos y nosotros somos más operativos. Y bueno, a mí me parece que lo operativo tiene que ir de la mano siempre de la academia, porque tú no puedes implementar, así como dice la compañera de Baja California, un programa de prevención o de prevención de riesgos o de prevención de trata de personas si no tienes mecanismos de investigación científica que te arrojen los resultados que tú estás esperando, ¿no? Entonces son metodologías que eso te los da la academia para que tú puedas implementar un modelo en una comunidad determinada y después ver la respuesta, ¿no?, que ese mecanismo de prevención o de investigación o de todo te pudo arrojar. Y ese es el problema, que siempre hemos caminado separados, los operativos de los académicos. Y por eso hay tantos programas que se han implementado a nivel del gobierno estatales y federales que no han dado los resultados adecuados o que no sabemos si dieron los resultados adecuados o no, porque no se plantearon las metodologías que están ya estudiadas en mecanismos de criminología, en mecanismos de victimología y en mecanismos ya científicos comprobados. Por eso yo creo que tienen que ir de la mano, ¿no?, los académicos con los operativos para saber y medir todos estos factores de riesgo y los factores también de prevención para la trata de personas. Espero haberte contestado de manera adecuada. Gracias, Baja California. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos con San Luis. Buenas tardes. San Luis Potosí. San Luis Potosí, tenemos dos preguntas. Bueno, la primera sería en relación a los medios comisivos. Usted informaba que pues es el engaño y el sometimiento, ¿no? Pero que sin embargo habían desaparecido porque es muy difícil comprobarlos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el peso de la prueba pericial? Porque bueno, en lo que es en violencia de género, el peso de la prueba pericial pues tiene mucho, porque tiene es un peritaje diferente en cuestión a esa violencia, ¿no? Porque es invisibilizada. Ahora, no sé si exista un peritaje psicológico para determinar la violencia de trata, ¿no?, para poder determinar y probar lo que es el engaño y el sometimiento, que son las cosas más importantes de la trata.
Entonces no sé si exista, si lo estén implementando o si estén haciendo un modelo diferente para este peritaje psicológico. Sí, sí tienen peritajes psicológicos, por supuesto, para detectar si se está ante una víctima de trata de personas o no, y en esto va avanzando mucho la FEBIMTRA, sí tiene modelos de análisis psicológicos y de entrevistas a las víctimas y de sensibilización y capacitación a los psicólogos que lo están haciendo. Ahora, esto me parece de la mayor importancia, que esta capacitación y sensibilización también la tengan, seguramente la tienen los estados, no tengo el dato preciso, pero seguir trabajando en estos modelos de sensibilización y de capacitación que arrojen la prueba que finalmente nos va a servir en juicio para darle un tratamiento a la víctima y también para fincarle responsabilidades al victimario. Entonces yo creo que se tienen que seguir trabajando en todos estos peritajes psicológicos e irlos perfeccionando cada vez más, ¿no? Ayer la doctora Teresa Robles nos hablaba de una metodología mucho más sencilla para a veces también tratar, pero aunque ahí la víctima no cuenta lo que le sucedió, eso sería para efectos del tratamiento posterior, pero para efectos y les voy a pasar un modelo que creó, Margarita Griesbach para los modelos de los niños y adolescentes, para que más o menos se den una idea cómo pueden trabajar con ellos mediante el juego y para saber cómo pueden extraer la prueba, ¿no? Pero sin duda todavía en nuestro país nos falta mucho acercamiento en ese sentido, para no revictimizar y para no también contar todo tantas veces, ¿no? Gracias, San Luis Potosí. Y ya por último sería Coahuila. Por último, Coahuila. A ver, me dicen Coahuila. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Coahuila, tenemos la palabra. Coahuila. Vamos, Coahuila. Buenas tardes. Hola. Sí, mira, buenas tardes, mi nombre es Marta Arredondo del programa PAIMEF y mi pregunta es si existe un programa ya hablando prácticamente ya de acciones a nivel preventivo en los sectores vulnerables que son niños, niñas, mujeres y cómo se llama ese programa en caso de que se esté implementando, qué instituto o qué organismo lo está llevando a cabo, así como si existe algún tipo de vinculación con SEP, que es una manera de apoyarnos, ¿verdad?, para trabajar con sectores vulnerables. Bueno, sin duda sí hay programas que han hecho muchas instituciones. Me parece que el INDESOL tiene programas de prevención, ¿no?, contra la trata de personas. Las organizaciones de la sociedad civil han creado muchísimos programas de prevención contra la trata. FEBIMTRA también tiene programas contra la trata de personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también tiene programas. La Secretaría de Turismo también, todo lo que es la comisión intersecretarial que conforma y que forma parte de la tienen programas contra la trata de personas de prevención. Entonces y hay también programas de trata de personas a nivel internacional, también que ha hecho la ONU, por ejemplo. Entonces es cuestión de que ustedes se metan a investigar y vean los programas y los estudien, los bajen, para que ver si se adecúan a las comunidades en donde ustedes están trabajando. Gracias. Ahora, nos vamos a receso. Vamos a receso, chicos. Prometemos Nuevo León, Campeche, que son los que vienen a hablar entrando del receso, vamos con Nuevo León y con Campeche. Muchísimas gracias. Vamos con Nuevo León. Adelante, Nuevo León. ¿Nos oyen? ¿Nos escuchan? Adelante, Nuevo León.
tardes a todos. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Adelante. Sí, escuchamos, aquí andamos. Bueno, la pregunta, mi nombre es Gilberto Reina y yo soy del Instituto Estatal de las Mujeres. Hola, Gilberto. La pregunta va relacionada en procesos jurídicos. Cuando en un proceso jurídico por el delito de trata de personas, ¿cuál es la última instancia o cuál es la última autoridad que se puede recurrir ante la negativa de un fallo de una resolución de un proceso judicial? Tengo entendido que no es el resultado de una sentencia. Perdón, no te escuché lo último. Bueno, siendo que no es un resultado, ¿qué? Sí, fue un proceso judicial, en el momento en que se dicta una resolución, más que nada la pregunta no terminada, ¿cuál es la última instancia o ante qué fue la última autoridad en la que se puede recurrir, en el entendido de que el fallo salió en contra o no salió el fallo que se espera en el proceso por de trata de personas? Bueno, la última opción que tienen es recurrir al juicio de amparo, ¿sí? El amparo es la última instancia que tenemos jurídicamente para recurrir a alguna resolución, pero también se puede, si en el caso de violación a los derechos humanos por parte de las autoridades, puedes recurrir también a la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, ¿por qué? Porque puedes invocar muchos principios, como por ejemplo el no acceso a la justicia o las fallas en el debido proceso o cuestiones de esa índole que pueden revertir la decisión última del juzgador. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Ahí no aplicaría de una Corte Interamericana? También, por supuesto, claro que sí. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, claro que sí. Ah, correcto, no, Sí. No, claro, por supuesto. Muchos asuntos se han resuelto en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces puedes tener dos vías, irte por el amparo o irte por el amparo y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, esa era la duda que tenía. No, gracias a ti. Correcto, adelante, Campeche. Campeche. Buenas tardes, mi Hola. nombre es María Pérez, soy doctora. Tengo una duda, o tenemos varias dudas. En este caso, ayer comentaba acerca de un delito con referente al tráfico de personas. Quisiera saber por qué decía que es en contra del Estado y no en contra de la persona, con referente a la migración. Se me dio una duda, quiero saber la respuesta. Sí, y aquí de una vez resuelvo una duda de una compañera que andaba por acá sobre la diferencia entre tráfico y trata. El tráfico de personas es un delito que va en contra del Estado. Podríamos decir que la víctima es el Estado. ¿Por qué? Porque no daña a nadie, sino que daña las leyes de migración de los países, ¿sí? El tráfico de personas es la actividad mediante el cual un sujeto contrata a otro sujeto que ustedes conocen y conocemos como los polleros, los famosos polleros o los coyotes, ¿sí? Y son los que ilícitamente ayudan a cruzar a las personas que no tienen documentos o que a las personas que quieren entrar a otro país sin permiso migratorio. Entonces la víctima, podríamos decir que en el tráfico ilícito de personas es el Estado, ¿sí? Es el sujeto pasivo del delito, y en cambio la trata es totalmente diferente. Es decir, trata y tráfico no tienen nada que ver, son dos conductas totalmente diferentes, pero el tráfico ilícito de migrantes también es un factor que puede incidir en la trata de personas. ¿Por qué? Porque es un caldo de cultivo en donde el crimen organizado pesca, engancha
retiene, somete o secuestra a las personas que están tratando de cruzar la frontera, ¿sí? Y las somete con fines de explotación. Pero es diferente al tráfico ilícito de personas. Sí. Buenas tardes, soy la licenciada Estrella, Hola. del programa Paimet. Hola. Más que una pregunta es una especie de crítica. ¿Por qué? Porque muchos delitos que se denuncian, empezamos por el Ministerio Público, que es el encargado de llevar la investigación, y a veces, aunque son delitos de lesa humanidad o delitos que afectan al Estado, no quieren hacer su trabajo. Entonces, ¿de qué sirve tanto curso y tanta sensibilización que dicen que se les da si al momento en que la persona va a poner una denuncia no le hacen el debido, ni siquiera la atención correcta o el tiempo que se tiene que tomar para llegar en cada asunto? Porque siempre están apurando a la gente porque tienen más personas que atender. Entonces, también una forma de prevenir estos delitos pienso que es educando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que hablamos de trata de personas con fines de explotación sexual, va mucho el asunto de que por cosas culturales, por machismo, se ha cosificado a la mujer, se la ha visto como un objeto, y entonces esto hace que hay una frase que me gustó mucho, de hecho la vi en una película que decía: sin clientes no hay demanda. Si los hombres no tuvieran esa cultura de buscar prostitutas, tal vez estos delitos bajarían o se darían menos. Pero todo es cuestión de educación. Como usted bien decía, hay que implementar tanto las nuevas feminidades como las nuevas masculinidades, romper roles, romper estereotipos y romper esos estereotipos de género más que nada. Creo que sería una buena medida para que estos delitos se vean en menor proporción, o al menos sí se denunciaran realmente. Así es. Pues muchísimas gracias por tu comentario, muy interesante, y lo hemos estado platicando aquí también, ¿no? La sensibilización de los operadores del sistema de justicia penal es muy, muy importante, y sobre todo nuestra denuncia cuando somos no somos bien tratados por ellos, ¿no? Por eso las organizaciones de la sociedad civil son tan importantes, porque son las que alzan la voz ante el abuso de las autoridades. Muchas gracias, Campeche. ¿Quién sigue? Ya por último tenemos a Sinaloa. Sinaloa. Ya participamos con la pregunta de la... Ah, muy bien. Bueno. Durango, ¿se le permite? Durango, sí. Gracias. Este es un tema que ahorita me preocupó un poquito escucharlo, sobre si existen estadísticas, que lo preguntó Nayarit. Y estábamos nosotros comentando aquí en la mesa, tenemos a la mano un diagnóstico que se hizo sobre la situación de la trata de personas en México, que lo realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la verdad, sí es un muy buen ejercicio este diagnóstico, sin embargo, tiene muchas carencias. Por ejemplo, en el caso de Durango, lo que es Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, en este diagnóstico no existe incidencia, no existe trata de personas, no hay registro, ni por género, ni por nacionalidad, ni por edad. Entonces me preocupa un poco el hecho de que cómo podemos partir para poder erradicar o poder controlar o sancionar una situación que en realidad no tenemos un diagnóstico claro de qué es lo que está sucediendo, dónde incide más, qué tipo o sea, que hay un diagnóstico real que permita desde el fondo poder atender esta problemática. Tienes toda la razón, ese diagnóstico que hizo la CNDH
Es un diagnóstico que se inició en el 2007, la primera ley que tuvimos en México fue en el año 2007, en el mes de noviembre. Ya había salido la ley de acceso a las mujeres y se hizo un ejercicio, empezó en el 2008, se hizo un ejercicio de trabajo con las entidades federativas en donde no podíamos hablar del delito, no se podía hablar del delito de trata de personas porque la ley acababa de salir y era federal. No había leyes estatales ni había reformas en los códigos penales estatales, por lo que se visibilizaba con los delitos conexos. La realidad es que las entidades federativas contestaban que ahí no pasaba eso. Estoy hablando del 2008. De verdad fue terrible el decir, no estamos visibilizando, déjense ustedes de la trata de personas, que era un tema totalmente nuevo. No visibilizábamos los delitos conexos a la trata de personas, que son prácticamente, es un gran listado que sí estaban en los códigos penales. Se hizo ese ejercicio y no se pudo publicar como se publicó, pero no se llamaba diagnóstico de la situación, sino era de las condiciones de vulnerabilidad. Y sin embargo, en el 2016, en el 2014 y posteriormente en el 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vuelve a hacer el diagnóstico. El tema es que no hace un diagnóstico nuevo, sino actualiza el diagnóstico que se publicó en el 2009. Entonces, eso nos deja con grandes carencias. No se hizo un ejercicio otra vez de iniciar ya con una ley que ahora sí tenemos, que es general y que además se cerró el ciclo de la primera ley que fue federal de 2007 a 2012. Estas sentencias que tenemos ahora que son firmes, muchas de ellas fueron con la primera ley. Entonces ya cambia la situación totalmente. Este ejercicio de la CNDH es bueno, pero hay que volver a empezar con preguntas diferentes, con todo diferente, para poder visibilizar realmente qué está pasando en las entidades federativas. 1. 2. Hay un diagnóstico de UNODC, de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se hizo en el 2013, se terminó. Inclusive tú fuiste revisora, yo fui revisora en el 2012. Se revisó ya al final, se hizo en el 2011, se revisó en el 2012, por las Naciones Unidas fue la que lo hizo. Sin embargo, se publicó en esta administración, pero son datos muy antiguos que tampoco nos dan estadísticas claras y qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que se ha logrado identificar con todos estos diagnósticos? Hay un diagnóstico que hizo Mónica Salazar, que son las rutas de la trata. Hay varios diagnósticos hechos por las organizaciones de la sociedad civil, pero ¿qué nos dan? Nos dan una visión de qué está pasando con la trata, más no estadísticas. Nos puede indicar cuáles estados son estados de origen, tránsito y destino, cuáles son las rutas de la migración, cuáles son las rutas de la trata, específicamente de la trata interna, de la trata externa, pero todavía no llegamos al momento en donde podamos saber qué está pasando en cada entidad federativa. Yo espero que alguna de las instancias o la misma CNDH, bueno, tú eres consejera ahí, Olga, se haga un diagnóstico. Sé que vienen 3 en camino, 3 importantes, pero también creo que no son estadísticos, creo que otra vez nos dan un poquito esa visión general. Y la problemática es grande, no es un problema nada más de México. Cuando empezamos a trabajar este tema hablábamos de 22 millones de personas, hoy seguimos hablando del mismo número a nivel internacional. Hablábamos es un delito, el segundo delito que mueve recursos a nivel internacional, moviendo 32 mil millones de dólares. Hoy les estoy hablando de 14 años después, seguimos hablando de 32 mil millones de dólares. O sea, la misma Organización de las Naciones Unidas no ha podido modificar sus cifras. Entonces tenemos que hacer todo un ejercicio, eso no es excusa, no es pretexto, pero sí tenemos que identificar qué es lo que está pasando con estas cifras para poder, que ustedes como entidades federativas tampoco se sientan mal si no vienen datos. No es un problema de una entidad federativa, es un problema que tenemos a nivel Estado, y hablo de Estado contando las organizaciones de la sociedad civil y a nivel mundial. Entonces, yo sugeriría que todas aquellas cuestiones que ustedes encuentren que están débiles, pues a lo mejor vayamos tomando nota para poderlas visibilizar o pasar a la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos o alguna otra instancia y que sean visibles en este sentido. Ahorita desde el INDESOL, por ejemplo, se ha hecho un gran ejercicio para visibilizar quiénes son las organizaciones que están trabajando y qué estamos haciendo. Este ejercicio se ha compartido con la Secretaría de Gobernación y con otras instancias, pero tampoco teníamos muy claro quiénes éramos, qué hacíamos y cómo lo hacíamos. Es un tema que apenas estamos empezando.
a visibilizar. Por ejemplo, en la base de datos del INDESOL tenemos más de 750 organizaciones de la sociedad civil que ya manifiestan en su objeto trabajar en temas de trata de personas e identificamos que con proyectos apoyados y que estén trabajando inclusive con otros recursos, aproximadamente 75 nada más. Y de estas 75, la gran mayoría no tienen en su objeto la palabra trata de personas. ¿Por qué? Porque son organizaciones que ya existían antes de que tuviéramos en México el delito, antes de que visibilizáramos esta problemática tan fuerte, son las que empezaron a trabajar el tema y hoy por hoy siguen sin tener la palabra trata en su objeto social. Muy bien. ¿Tiene otra pregunta? Sí, yo pensé. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Del área de trabajo social. Uniendo lo que dijo mi compañera licenciada Elda, ¿qué propuestas presentan para que las comunidades mayormente de mayor pobreza puedan ir erradicando y pues para bajar esta problemática? Porque realmente todo viene en base a esto, ¿no? Pueden existir muchas cosas en área jurídica, como en trata de personas, igualdad de género, pero a fin de cuentas, si erradicamos la pobreza, erradicamos, como dijo mi compañera, la prostitución, vamos erradicando, concientizando, podemos ir bajando un poco esa tasa. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Bueno, pues yo creo que desde todos los ámbitos se están haciendo cosas importantes. Desde el ámbito en el que estamos ahorita, que estamos, bueno, aquí dando la conferencia en INDESOL, pues me parece que la labor de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental, es un rol que tienen importantísimo, porque son ustedes quienes tienen contacto, ¿no? Bueno, las asociaciones de la sociedad civil son las que tienen el contacto directo con las necesidades de la comunidad, con la problemática de la comunidad. Y bueno, yo me parece que todas las instituciones están haciendo trabajo contra la trata de personas, pero sí diría que se necesitan más recursos y sobre todo más coordinación entre las instituciones para así formar sinergias que ayuden a hacer todos estos trabajos de manera mucho más rápida y que puedan llegar a las comunidades más rápido. Pero sin duda ustedes son el agente principal de cambio dentro de sus comunidades. No sé si contesté totalmente. Gracias. Quintana Roo. Gracias. Sí, Quintana Roo. Hola, buenas tardes. Hola. Más que nada es con respecto a un comentario justamente con lo que estaban opinando, con lo que usted estaba comentando. Precisamente pareciera que las organizaciones están como haciendo el esfuerzo o el trabajo que como instituciones muchas veces no se puede resolver. Instituciones no estamos realmente erradicándolo o tratando. Creo que sería importante que como instituciones podamos integrar tanto en la formación, en el trabajo, hacer un trabajo articulado con las organizaciones civiles, porque entonces pareciera que cada uno está haciendo desde su postura y desde su trinchera el trabajo, pero pudiéramos ser mucho más efectivos si nosotras como institución nos coordinamos también con las asociaciones. Eso es por una parte. Y lo otro es el trabajo en colectividad, precisamente trabajar dentro de las comunidades, junto con las comunidades que identifican y conocen su entorno social, su contexto, y que desde ese conocimiento que tienen pueden también tener acciones que de alguna manera puedan prevenir o puedan identificar cuando están en una situación vulnerable. Entonces creo que sería muy importante, yo me pregunto, dentro de toda esta organización con varios estados que nos están facilitando por parte de INDESOL, ¿cuántas asociaciones civiles están siendo invitadas a formar parte de esto? Perdón que se las conteste yo. Sí, efectivamente, este taller específicamente con el INACIPE, que es un taller que en el marco de la Comisión Intersecretarial es para funcionariado público.
justo para promover lo que tú nos estás comentando. En esta ocasión, en el Indesol no hay organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, este ejercicio que ahorita estamos haciendo con ustedes, llevamos 4 años haciéndolos con las organizaciones de la sociedad civil. Son las grandes aliadas, ellas mismas nos han estado acompañando, les ha tocado inclusive a los equipos Parimet, que en conjunto con la CNDH y con las organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando este tema. Tenemos una mesa específica de trata de personas en el Indesol, en donde las organizaciones de la sociedad civil son las que nos van llevando de la mano para ir teniendo los avances y rescatar su conocimiento en esto. Ahora, por ejemplo, en el marco de la campaña Corazón Azul y del aniversario, bueno, de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, es el Indesol la instancia que coordina la participación de las organizaciones de la sociedad civil aquí a nivel federal. El tema de trata de personas específicamente, creo que prácticamente en todos los temas, pero en el tema de trata de personas es totalmente nuevo. Los grandes cambios vienen de las organizaciones de la sociedad civil y en este instituto lo reconocemos. En el ejercicio con ellas vamos muy de la mano. Tuvimos las tres, un seminario con 4 teleconferencias dirigidas a las organizaciones de la sociedad civil, en donde hubo presencia de grandes expertas, expertos tanto de la academia como de gobierno, pero sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil. Ahorita estamos trabajando con ustedes, con nosotras, funcionariado público, visibilizando este tema, y el paso que sigue es otra vez volver a vincularnos con estas organizaciones para poder seguir trabajando de manera conjunta y en red. Definitivamente delitos como estos que atentan contra la dignidad humana difícilmente vamos a erradicarlos trabajando o nada más nosotras desde las instancias gubernamentales, ya sean estatales, federales o municipales, o nada más desde las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que hacerlo de manera conjunta. Y créanme que las organizaciones, todas estas que les hablo, que no traen en su objeto la palabra trata, que son las que empezaron a trabajar en el país el tema, todas trabajan de la mano con instancias gubernamentales. Han sido aliadas, son aliadas, y no nada más con los recursos con los que los apoya el instituto, sino de verdad de manera gratuita, siempre se suman a nosotras. Si ustedes, al final se los iba a comentar nuestra titular, porque además ella tiene un gran interés de seguir con este trabajo de manera conjunta, pero vamos a tratar de hacer un calendario para acudir a las entidades federativas con organizaciones de la sociedad civil expertas en los temas y poder continuar estos talleres de manera un poco más chica y ya más estructurada. Pero bueno, le dejo el micrófono, por supuesto, invitada también a la academia, que Olga, además de ser academia, es sociedad civil, porque de INACYPE eres investigadora, sin embargo, tú ya fuera de INACYPE de manera personal como organización de la sociedad civil, trabaja en la atención y seguimiento. Bueno, pues ya acabamos con las preguntas de los estados. Bueno. Muy bien, entonces continuamos con la presentación. Ahorita van a subir mis datos también allá para que cualquier duda que tengan, que yo les pueda contestar afuera del curso, terminando el curso, estoy a sus órdenes. ¿Sí? Y bueno, antes de terminar vamos a abrir otra sesión, ¿no?, de preguntas y respuestas. Bueno, pues continuamos con el curso. ¿Sí? Si tienen por ahí la lámina. Muy bien. Sí. Mientras veo podríamos pasar a la otra presentación. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los derechos de las víctimas, que esto es muy importante. Y les voy a contar, ahorita que van a cambiar la presentación, la importancia que tuvo en nuestro país la Ley General de Atención a Víctimas. Esto es más que una ley, más que una comisión, es un movimiento de todas las víctimas de delito y de la violación a los derechos humanos que en nuestro país, pues a raíz de esta mal llamada, como les decía yo ayer, guerra contra el narcotráfico, y que ha dejado tanto derramamiento de sangre, y tanto delito, ¿no?, desapariciones forzadas, desapariciones,
trata de personas, todo lo que es el fenómeno del narcotráfico, de la globalización del delito. Y bueno, en nuestro país pues ya vivíamos condiciones de seguridad delicadas, ¿verdad?, antes del 2006, pero podríamos decir que pues a partir del 2006, en donde se declara esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, sin ninguna estrategia previa, nacional e internacional, porque pues no es nada más me aliento así a combatir algo que no conozco, sino primero lo estudio, ¿no? Y por eso hablábamos que también los estudios previos son tan importantes, porque aquí no es de la buena fe o de la valentía de una persona. Ahorita, como ustedes bien saben, están los diálogos para ver si se destipifica el uso de la marihuana, etcétera, ¿no?, de las drogas, cuáles son los beneficios, cuáles son los perjuicios que puede ocasionar a nivel de la salud pública, etcétera, porque toda decisión que tomemos pues, puede traer consecuencias. Entonces, aquí el problema es que no se hizo una medición del combate, ¿no?, contra los carteles de la droga, y bueno, pues traemos el caos que tenemos ahorita y las condiciones de inseguridad tan extremas que estamos viviendo, tan lamentables que está viviendo nuestro país. Y eso, bueno, pues obviamente incide en la trata de personas, en las desapariciones. Tenemos 35,000 personas en situación de desaparición, muchas de ellas seguramente están bajo las redes de la trata, y bueno, pues un grado de impunidad y de corrupción muy alto. ¿Qué pasa? Bueno, pues fíjense nada más la importancia que ha tomado y la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, porque son un contrapeso muy importante, y un contrapeso saludable, un contrapeso que ayuda a crear una mejor sociedad, un contrapeso que vigila las decisiones de las autoridades y las políticas públicas que se implementan. Y el grupo encabezado principalmente por Javier Sicilia, por el Movimiento de Justicia y por la Paz de México, encabezado por Javier Sicilia, pues él sufrió, ¿no?, en carne propia, ¿no?, el homicidio de un hijo, y empieza a llevar a cabo todo este movimiento. Ustedes se recordarán también de la marcha contra la inseguridad que hubo, y empieza a hacer todo este movimiento dentro de su organización de la sociedad civil, y empieza a llegarse de expertos también que analizaban cuál era la situación de las víctimas en nuestro país, de la impunidad, de la victimización, de la falta de acceso a la justicia, etcétera, y empiezan a empujar lo que se llama hoy la Ley General de Atención a Víctimas del Delito. La hacen realidad, ¿no?, en el sexenio de Felipe Calderón, vetan la ley, ¿no?, por cuestiones que también no se modificó el artículo 73 constitucional para que fuera una ley general, y bueno, pues había ciertos principios y cuestiones, bueno, vetan la ley, y después el presidente actual, Enrique Peña Nieto, saca la ley de la congeladora, le hace otra serie de reformas a la ley, y sale y se publica en el Diario Oficial de la Federación con fecha 9 de enero del 2013. Esta ley sin duda es muy importante, es una ley de avanzada, es una de las mejores leyes a nivel mundial que hay en atención y de protección a las víctimas del delito. Pasamos a la siguiente y vamos a ver los principales, o sea, lo principal, ¿no? ¿Por qué? Porque son herramientas muy importantes para ustedes y que ustedes también tienen que tener presentes justamente en la ayuda y en la defensa de las víctimas del delito. Sí, efectivamente, el 9 de enero del 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación, es de orden público,
la Ley General de Víctimas de Interés Social y de Observancia en todo el territorio nacional. En las leyes expedidas en el Congreso se aplicará siempre la que más favorezca a la persona. Aquí se está ya atendiendo al principio pro persona del que hablamos de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. La ley obliga a todas las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia y reparación integral. Esto pues ya lo veníamos diciendo, la víctima como centro de atención del sistema de justicia penal, ¿sí? Del sistema del iter criminis y del iter victimae, que así decimos los victimólogos y los criminólogos, como algo fundamental, es decir, la víctima al centro de la atención. Entonces, esta ley obliga a todas las autoridades de gobierno, sean estatales o federales, a su cumplimiento y a su observancia. Y esto quiere decir, ya sabemos la diferencia entre una ley común y una ley general, que los estados tienen la obligación de adecuar su legislación conforme a los principios de la ley general. La siguiente, por favor. ¿Qué es la reparación integral? ¿Qué comprende la reparación integral del daño a la víctima del delito y de la violación a los derechos humanos? La reparación integral comprende medidas de restitución, ¿sí? Medidas de rehabilitación, medidas de compensación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Fíjense qué amplio concepto de reparación para las víctimas del delito y de la violación a los derechos humanos en nuestro país. Es la restitución, rehabilitar a la víctima, compensarla, satisfacerla en todo lo que deviene de la garantía del acceso a la justicia y la garantía también de que la víctima, la garantía de no repetición. Déjenme decirles que hay estudios muy concretos que se han hecho y también muy amplios de qué es lo que quiere la víctima. Y la víctima principalmente se ha sabido que lo que quiere es que se le preserve, bueno, el derecho a la verdad, el conocer qué es lo que sucedió, ¿sí? Podemos hablar esto en el caso del delito, por ejemplo, de la desaparición, ¿no? Muchas madres lo que quieren es saber qué fue lo que pasó cuando les entregan el cuerpo de su hijo, qué fue lo que vivió su hijo, qué fue lo que sucedió, quién lo mató, quién lo privó de la libertad, por qué lo hizo. Son las preguntas principales que hacen las víctimas directas e indirectas del delito. Y en eso deviene también la garantía de no repetición. La víctima lo que quiere es no solo que no se le vuelva a infligir el daño a ella, el daño que se le causó a ella o a él, ¿sí? Sino que en la comunidad no siga produciéndose ese delito. Las víctimas es raro que una víctima pida dinero como reparación integral del daño. Fíjense nada más. Lo que quiere saber es qué pasó, cuándo pasó, por qué pasó y que el Estado le garantice que no volverá a suceder. Y la mayoría de las víctimas no quieren venganza, no buscan venganza, no buscan que el delincuente se pudra en prisión. La mayoría de las víctimas lo que quieren es que se les conteste esas preguntas, ¿sí? Y que se garantice que el delito no va a volver a suceder con ellas y para con la comunidad. Fíjense qué interesante. Y es ahí donde dice Nils Christie, que es el abolicionista del sistema de justicia penal, que el Estado se apropia del delito.
se apropia del delito y olvida a la víctima. Y entonces la lucha del delincuente, ¿sí? El delincuente se disocia del delito y de la víctima porque pasan a un segundo plano, porque ahora la lucha es del delincuente con el Estado para salir de la cárcel o para su defensa. Y entonces queda en el olvido la víctima. Sí, ¿qué es lo que plantea el abolicionismo? Que obviamente no estamos de acuerdo con el abolicionismo porque nadie quiere que desaparezca. Es imposible, ojalá y no necesitaríamos del derecho penal, ¿verdad? Pero es imposible, lo tenemos que ocupar, vaya. Pero el abolicionismo, que está encabezado por Luis Christie, lo que dice es que hay que devolverles a las víctimas la posesión del conflicto para que ellas lo puedan resolver, junto con los victimarios. Esto, por supuesto que es imposible, sobre todo en delitos como la trata, que es un delito de lesa humanidad y que es un delito grave. No le podemos devolver el paquete a la víctima y al victimario y arreglense ustedes. Pero son los principios esenciales de la justicia restaurativa, ¿sí? Y su mismo nombre lo dice, porque es la justicia que restaura a las partes. Y solo restaurando a las partes es cuando se puede evitar la comisión de nuevos delitos. Entonces, bueno, vemos que la Ley General de Víctimas tiene como objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho de la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, ¿sí? En la Constitución, estos principios están en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿sí? Entonces, y en la Ley General de Víctimas se vuelven a repetir. Estas son las principales, el principal objetivo de la Ley General de Víctimas. La siguiente, por favor. Establece y coordina las acciones y medidas necesarias para promover, volvemos, fíjense cómo en todas las leyes generales, coordinación y atención, o sea, coordinación entre todos los niveles de gobierno, entre todas las autoridades. Si no logramos coordinarnos va a ser muy difícil. Para coordinar, para implementar medidas que respeten, protegen y garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar mecanismos para que las autoridades cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral de las víctimas. Hasta el año 1994, todavía después, podríamos hablar hasta el año 2000, con las reformas del año 2000 apenas, las víctimas pueden ya ser acreedoras del derecho de la reparación, y no estoy hablando nada más de la reparación del daño económico, sino de la reparación integral. Antes del 2000, las víctimas eran revictimizadas porque se tenía que ir por un juicio de carácter civil para reclamar los daños y perjuicios que había ocasionado el delito en las vidas de las personas de las víctimas. Entonces aquí ya vemos cómo ya se garantiza la reparación integral, se garantiza el debido proceso, ¿sí? Que es una garantía, que por eso nosotros en la CNDH somos tan criticados porque dicen que defendemos criminales, lo cual no es cierto, defendemos el debido proceso. Y ahí tenemos el caso paradigmático de los secuestradores, del caso Florence Cassés. A mí me tocó estudiar ese caso, me tocó revisar los expedientes de ese caso, y efectivamente esta niña Florence Cassés era secuestradora. Había todas las pruebas que la implicaban
como secuestradora, estaban los dichos de las víctimas que decían sí. A mí, cuando me cortó el dedo, yo oí esa voz, era ella, fue ella la que me torturó, fue ella la que nos daba la comida, fue ella la que nos cortaba los dedos, fue ella, junto con el cuate Israel Vallarta. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Que se viola las garantías del debido proceso y sacan esta cuestión, ¿sí? En la aprehensión, que aparte la volvieron a hacer porque ya la habían hecho, y le dan la exclusiva como si fuera una telenovela a Televisa, y Televisa saca todo esto y saca la cara de la francesa y saca la cara de Israel Vallarta, etcétera, y pues claro, pues se cae el proceso. Y todavía, bueno, la reciben allá en Francia con tapetes rojos y ya han sacado libros sobre ella y demás. Y esto es lo que pasa. O sea, el debido proceso afecta principalmente a las víctimas del delito. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar las condiciones de la presunción de inocencia y del debido proceso a los secuestradores también, porque vivimos en un estado de derecho. ¿Y qué pasó? Que también trataron de hablar al consulado y nadie contestaba. Eso es bien importante si ustedes llegan a tener contacto con una víctima en tránsito de migración. Lo primero que tienen que hacer ustedes, hablo aquí en la Ciudad de México y a los estados también, es contactar con el Instituto Nacional de Migración, con las autoridades migratorias y vigilar que las autoridades migratorias comuniquen al consulado de la víctima, ¿sí?, para resguardar sus garantías de libertad de tránsito de las víctimas que están en condición de migración. Porque acuérdense que el proceso penal es efectivamente una cadenita y nosotros, ustedes, aunque no sean abogados, tienen que saber el ABC, porque por buena voluntad pueden hacer algo que después se puede caer ya en el proceso y beneficiar a los tratantes. La calidad de víctima es independiente de que se identifique. Fíjense qué importante cómo está mal funcionando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por falta de desconocimiento de los litigantes y por desconocimiento de los operadores de la ley. La calidad de víctima es independiente de que se identifique, aprenda o condene al responsable del daño, o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. ¿Esto para qué se hizo? ¿Cuál fue el interés del legislador para hacer esto? El interés fue el crear la estadística. Como ustedes bien saben, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene 3 pilares fundamentales. Uno, que es la asesoría jurídica. Todos los presuntos culpables tienen derecho a contar con un asesor jurídico gratuito, con un abogado gratuito. Ahora todas las víctimas tienen derecho de contar con un asesor jurídico, que yo le diría asesor jurídico victimal, gratuito, ¿sí? Y ese es el primer pilar de la Comisión Ejecutiva. El segundo pilar es el registro, ¿sí? ¿Y qué se busca con el registro? Justamente abatir la cifra negra del delito, que las víctimas se acerquen a hacer de la comisión un lugar de confianza para las víctimas, y aunque no se identifique o aprenda al sujeto o que esté en juicio, o aunque la víctima no quiera denunciar, el acercamiento de las víctimas hacia la Comisión Ejecutiva para medir el impacto delictivo en nuestro país y abatir la cifra negra. Por eso se hizo el registro, entre otras cosas.
Y el tercer pilar de la comisión podríamos decir que es el fondo de reparación, que es el que está constituido por estos 1.000 millones de pesos y que anualmente se va alimentando del presupuesto de ingresos de la federación, me parece que es el 0.9 o algo parecido así, que año con año va entrando al fondo de reparación más todos los bienes decomisados del delito, que son de gran cuantía y que debieran ingresar al fondo. La siguiente, por favor. Los mecanismos, medidas y procedimientos serán diseñados e implementados atendiendo a los principios fundamentales, y esto es para todas las víctimas, de la dignidad. Acuérdense que el valor más importante después de la vida, el derecho más importante que se tiene que resguardar, el derecho humano más importante después de la vida, es el de la dignidad de la persona, ¿sí? El de la buena fe, partiendo de la base de la buena fe, de que la víctima nos está diciendo y nos está confiando toda la verdad, y no salir con provocaciones ni con conductas como las de nuestros ministerios públicos de: pero si tú te fuiste de puta, pero si a ti te gusta, pero si mira vienes borracha, ve y arréglate con tu pareja, tengo mucho trabajo, y todas estas cuestiones estigmatizantes, revictimizantes y violatorias a los derechos humanos, de la dignidad de las personas, que día con día los operadores del sistema de justicia penal las cometen. La complementariedad, es decir, todos los instrumentos que puedan estar al alcance para la atención de las víctimas del delito, y lo que hablábamos hace rato, el enfoque diferencial y especializado. Entonces, es muy importante un enfoque transversal de género en tratándose de casos con finalidad de explotación sexual o de pornografía infantil, un enfoque especializado en derechos humanos, ¿sí? Importantísimo también. Tratar a la persona con dignidad y respetarle sus derechos humanos fundamentales. Y en eso deriva lo que es el enfoque diferencial y especializado. Alguna compañera o compañero de los estados también hablaba de las personas de trata en alguna situación con discapacidad, ¿no? Ahí aplica el enfoque diferenciado. El enfoque diferenciado aplica también en los grupos más vulnerables, en las comunidades LGTBI, en todo este universo y panorama de personas que tenemos y que tenemos que garantizarles sus derechos humanos y su dignidad por el simple hecho de ser personas. Sí, ¿cuál es la siguiente, por favor? La no criminalización, y eso lo acabo de decir, porque somos muy dados, ¿sí? Aunque no seamos operadores del sistema de justicia penal, ¿sí? El juicio, somos muy dados a meter el juicio o meter los estereotipos que ya traemos nosotros o la mentalidad que traemos nosotros, y en cuestión de garantía de derechos eso no se vale. Yo la verdad es que aprecio y admiro mucho a muchas organizaciones de la sociedad civil, pero muchas también pues jalan, ¿no?, hacia sus creencias religiosas o jalan hacia cierto tipo. Hay organizaciones de la sociedad civil en donde tratan de convencer a las chicas que llegan embarazadas para que no aborten y para que den a sus hijos en adopción. Ahora, hace poco vimos en la televisión, en las noticias, estas clínicas en donde se cura la homosexualidad, ¿sí? Entonces pareciera que yo les estoy diciendo: ay no,
no pasa nada, maestra, no vamos a emitir ningún juicio. Todos emitimos juicios, porque los juicios se emiten a raíz de lo que hemos vivido y a raíz de lo que pensamos y cómo pensamos. Podemos estar a favor del aborto, o podemos estar en contra del aborto, podemos estar a favor de la comunidad LGTBI o en contra de la comunidad. Podemos pensar que estas terapias pueden ayudar a salir de la enfermedad, ¿verdad?, de la homosexualidad. Y aguas, porque cuando se ve todas estas cuestiones con el lente no de nuestra ética, de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, de nuestra educación, de nuestros valores, sino cambiamos los lentes, los dejamos a un lado y nos ponemos nada más los lentes de las garantías, del respeto a los derechos humanos. Empezaremos a hacer una sociedad mejor, porque la creencia del compañero, ¿cuál es su nombre? José, con respecto al aborto, y la creencia de la compañera Brenda con respecto al aborto pueden ser muy diferentes, pero José tiene que respetar la creencia de Berta y Berta tiene que respetar la creencia de José, ¿sí? Pero no porque José ayude a Berta a salir de alguna situación, de algún delito o de alguna problemática que tuvo Berta, ¿sí?, José le va a imponer la solución a Berta. Y entonces aguas, porque eso se da no nada más en lo civil, sino también se da entre los servidores públicos. Y nosotros no somos nadie para imponer la creencia a otra persona, porque cada ser humano cuenta con mecanismos internos y a eso se le llama la resiliencia, para con sus propios conocimientos, sus propias creencias, sus propias escala de valores, su propia vida, su propia historia, salir adelante. Nosotros nada más ponemos las herramientas sobre la mesa. Y por eso da tanto coraje estas organizaciones que luego quieren sacar de una cárcel para ingresar a la persona a otra cárcel. La cárcel de la salvación. Y no. O sea, somos un Estado laico y tenemos que manejar el principio universal del respeto de los derechos humanos, punto, sin emitir juicios. Por eso tronó el positivismo en materia penal. Claro, estos no son penalistas. ¿Por qué? Porque era estigmatizante, ¿no? Y por eso se cambió el término de readaptación, porque se dice, bueno, tu Estado me vas a decir que yo estoy readaptado o inadaptado, que yo estoy loco o loca. Pues no. Y ahora, a partir de las nuevas corrientes garantistas, se habla entonces de reinserción. ¿Cómo reinsertamos a la víctima y al victimario a la comunidad de origen, pero con respeto a sus derechos? Pero no le vamos a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, mientras no dañe los derechos de terceros, mientras no se meta en la esfera de los derechos de las personas, ¿sí? Mientras no violente los derechos, tenemos que tener todo el respeto hacia las personas. Y por eso ya los tratamientos en prisión, y por eso ya todas estas cuestiones de rehabilitación que hay en las cárceles y demás, que hay muy pocas, ya no son obligatorias. Porque según el principio del garantismo, tú no puedes obligar, ¿sí?, a un tratante, por ejemplo, a que deje de serlo.
tú le puedes poner sobre el tratante cumplió, o sea, incumplió la norma, cometió un delito, y tú como Estado le vas a hacer pagar ese delito, ¿sí? Y le vas a brindar todas las herramientas necesarias dentro del centro de reclusión, como es el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento psicológico, el tratamiento de AA contra las adicciones, el tratamiento X y Z. Y él sabrá si va o no va. Pero ya no lo puedes obligar como ahorita. Y por eso también ya no hay este juego perverso de si vas al tratamiento recibes menos pena en prisión. Y eso generaba la angustia y la violencia entre los reclusos, ¿no? Ya no hay condonación de penas. Vas a estar 5 años, vas a estar 10 años, vayas o no vayas al tratamiento, porque ir obligado al tratamiento de todas maneras no cambia. La gente tiene que ir por su voluntad y es un respeto al derecho humano. Si el tratante sale y vuelve a cometer el mismo delito, pues vuelve a entrar a prisión. Y se los digo, porque no viene al caso esta comparación entre el positivismo y el garantismo, porque es a lo que nos estamos trabajando ahorita desde el 2008, y es lo que viene ahorita todo en el sistema de justicia penal, pero también incide en el tratamiento con las víctimas. Tú no le puedes decir a una víctima, mira, yo te voy a meter este tratamiento y entonces tú vas a venir 3 veces a la semana con la psicóloga o con la trabajadora social y tú necesitas tomarte esto y tú necesitas hacer esto y yo te voy a ayudar. No, porque eso es paternalismo y no podemos caer en eso. A ver, yo te garantizo tus derechos humanos, te garantizo mi acompañamiento para que tú puedas salir de la condición de situación, acuérdense, nunca víctima, jamás, siempre situación o condición de víctima, pasajero. Yo te pongo como Estado, te pongo la mesa con todos los instrumentos médicos, psicológicos, de trabajo social, de asesoría jurídica, para que tú puedas salir adelante. Pero nunca te los impongo. Y eso debiera ser también en la sociedad, ¿sí? ¿Sí? Hay sociedades civiles extraordinarias, religiosas, me quito el sombrero, hacen una gran labor. O sea, no quiero que se me tome como que estoy de aquí de juarista, ¿no? Pero no, hacen una gran labor. Pero siempre tenemos que cuidar ese aspecto, el respeto irrestricto a la personalidad, ¿sí? Y en eso viene justamente el bien jurídico valorado que se quiere poner en la nueva ley, el libre desarrollo de la personalidad. También implica la libertad en creencias y la libertad en los recursos. Y sobre todo tratándose en la rehabilitación, ¿sí? Con personas que han sido víctimas y que han sido tratadas respetando los usos y costumbres de las personas, en la fase de la no criminalización y de la no revictimización. Después habla de la victimización secundaria, que la tenemos todos los días por desgracia, ¿sí? Este andar, ir y venir de las víctimas, de institución a institución, ir a contar su historia 30,000 veces, repíteme tu nombre, qué fue lo que pasó, ya no me recuerdo de tu asunto, regresa mañana, hoy no hay tiempo, se perdió tu expediente, no podemos. ¿Y qué pasa
verdaderamente pasa día con día. ¿Por qué? Porque las autoridades nos hemos vuelto expertos en la victimización secundaria y es una desgracia. Llevé un caso en Sonora, ¿sí? Hace como 2 años o 3 años, de una chica, una enfermera que desapareció, ¿sí? En su comunidad, y saliendo del hospital fue donde la pescaron y la llevaba una semana desaparecida. La familia de muy escasos recursos económicos, ¿sí? Me pasaron el caso y resulta que la familia estaba desesperada porque en la procuraduría les habían dicho que había un cuerpo de una joven destrozado y que no podía ser identificado, pero que la máquina de ADN no funcionaba. Y entonces que por favor la familia se esperara 3 meses para que arreglaran la máquina. ¿Cierto? Yo lo vi. Yo lo vi. Y entonces la familia, en esta desesperación, ¿sí?, estaba a punto de vender su casa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya esta falta de sensibilidad? Quiero pensar que los operadores del sistema de justicia penal se han vuelto tan insensibles por toda la tragedia que están viviendo, porque también es un mecanismo del cuerpo de ellos para no enfermarse o para no enloquecer. Pero tenemos que volver al origen, tenemos que volver a crear la empatía, la solidaridad, el que verdaderamente ponernos en los zapatos de la otra persona, porque no lo hacemos, y es un mecanismo del cuerpo también. ¿Cómo es posible? Entonces, hasta que le llamé al procurador, sí, nos aventamos un round, el procurador y yo, y mandó las pruebas al estado contiguo, y efectivamente sí era la chica. Sí era la chica, pero los familiares pudieron velar. ¿Cuántas madres, sí, que tienen a sus hijos desaparecidos y que no saben absolutamente nada, y que han llegado conmigo, una mamá víctima de desaparición de su hijo en Guerrero? Dice: maestra, yo vi los tenis en la fosa, eran los tenis de mi hijo, yo los vi, mi hijo está en esa fosa. Y ahí es donde cómo podemos aprender de las víctimas. Me tocó estar en el conversatorio ahora con la futura secretaria de Gobernación y organismos de la sociedad civil, y hablaron las madres y hablaron los padres y les decían y imploraban a la futura secretaria de Gobernación: búsquenos, nosotros sabemos dónde tienen que llevar la maquinaria, dónde tienen que ir los peritos, dónde tienen que ir los ministerios.